Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy moderno, muy en boga, en la cual muchas personas se preguntan qué pasa con la Biblia y qué es lo que dice de la homosexualidad. Se habla mucho al respecto, se habla de que las personas religiosas tienen homofobia o que odian a las personas que son homosexuales, tanto gays como lesbianas, o todo ese cúmulo de orientaciones sexuales como pansexual, panasexual, transexual, etcétera, etcétera, y tildan a los cristianos como que señalan esa situación como pecaminosa y que se van a ir al infierno. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Este video está pensado con la seriedad como hemos tomado todos los videos anteriores del canal, con todo el amor, con todo el respeto, como cuando hablamos de los testigos de Jehová, como cuando hablamos de los católicos, como cuando hablamos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los mormones. En el día de hoy vamos a tratar un tema que no hay que tener vergüenza en hablarlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos indicó el camino de cómo tenemos que tratar a la gente en general. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y cómo tiene que actuar un cristiano al respecto de esa situación. Y vamos a hablar de varias cosas en las cuales vamos a hablar seriamente, con respeto y bueno, teniendo en cuenta como siempre, como cristianos que somos, la Biblia como la base y fuente de la palabra de Dios a la cual tenemos que tomar en cuenta. Y teniendo en cuenta esa situación, cada uno después decidirá lo que quiera hacer con respecto a la opinión de la homosexualidad. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, gracias por estar ahí. Pueden comentar, estamos libres para leer, para escuchar, para manifestar. Estamos en total libertad. Lo que nosotros vamos a plantear acá es algo que se entiende bíblicamente y bueno, si hay algo que les parece que no es correcto a la sana doctrina y a la Biblia, me lo indican. Así que hermanos, bienvenidos nuevamente a un video del canal. Empecemos con ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? La homofobia. ¿Qué significa homofobia? Bueno, homofobia, según el diccionario, dice que es antipatía u odio hacia los homosexuales. De ninguna manera la Biblia indica que las personas que somos cristianos tenemos que tener odio hacia las otras personas del mundo en general. ¿Por qué? Nos mandó Dios a respetar y amar al prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos y hermanas, no hay en la Biblia una característica dada a los cristianos para que odiemos a otras personas del mundo entero. Al contrario, lo que queremos es dar esperanza de un futuro, de una eternidad más allá de esta vida, de la tierra, en el cielo, en el paraíso, donde viviremos junto a Cristo, nuestro Salvador, y estaremos en la presencia del Creador de todo, de Dios. ¿Junto a quién? Junto a todos los que creyeron con fe de esa situación. Vamos a analizar de qué se trata el asunto de las reglas en general, eso en primer lugar. En segundo lugar, intentaremos entender qué es lo que dice la Biblia con respecto a algunos tipos de conducta que tenemos que llevar acá en la tierra. Y bueno, y ahí involucrar varias conductas que no solo está el tema de la homosexualidad, sino también otras conductas humanas que están establecidas en la Biblia como que son de alguna forma que nos alejan de la presencia de Dios y de Cristo y nos alejan del arrepentimiento que nos pide la Biblia que hagamos de nuestros pecados para acercarnos a Dios. Por eso manifesté acá. No se trata de tener homofobia, sino de instruirnos todos acerca del verdadero camino de Dios. Tal como se nos indica que podemos elegir orientaciones en este mundo moderno, si lo vemos en la tele, si manifestamos nuestra opinión, nosotros solo expresamos las consecuencias de la elección según la sana doctrina. Todo el mundo puede elegir su camino y dirección de conducta en la tierra. No por eso un cristiano tiene que odiar a una persona o la otra. Cada cual será responsable de la elección de su camino en la tierra. Yo consulté a mis hermanos de la iglesia, en la cual de vez en cuando concurro en Barros Blancos, un hermano que se llama Dani Jardín, al cual le mando un saludo y un abrazo por ser valiente y manifestar estas palabras que le voy a expresar. Él manifestó con claridad, le dije, ¿qué pensás o qué piensan si tratamos este tema en el video, en el canal? Y él dijo, buen día para todos, Juanjo, en temas como esos hay que tener muchísimo cuidado. Sabes que estos temas son los que pueden llevar a un alma a no congregarse ni querer saber nada de Dios, por el tema de si hay homofobia o si hay odio de parte de los cristianos a los demás, ¿no? Más que hablar de homosexualidad, me parece que podrías encarar el tema del amor de Dios, como Él también ama a aquellos que puedan ser diferentes. Recordad siempre que más allá de que puedan estar cegados por el enemigo, Dios ama al pecador. Es verdad que rechaza el pecado,
pero creo que tenés que basarlo más en la falta de amor que sufren estas personas y cómo podemos lograr que nos escuchen solo hablándoles del amor de Dios. Es así que puedan llegar a entender. Debemos tener en cuenta que hoy o mañana, si alguien de esa condición viene a nuestra iglesia, estamos preparados para recibirlo. O simplemente lo vamos a dejar para que se dé cuenta de su pecado. Yo soy uno de los que cree que hay que ayudarlos a que salgan de esa situación de esclavitud y tiniebla. ¿Cómo es posible eso? Solo con amor, el de Dios, el que transforma nuestra vida. Disculpen si fue un poco largo, pero necesito dar mi punto de vista. Bendiciones para todos. Buena jornada. Dios me los bendiga y guarde. Gracias, Danis, por tu opinión. Muy válida tu opinión. Y es así es como vamos a encarar el video presente. Sin juzgar a nadie, sin condenar absolutamente a nadie y manifestando que Dios quiere absolutamente a todos. Teniendo en cuenta, obviamente, que el camino del cual Dios quiere que nosotros nos alejemos según las situaciones en las que vivimos es la que nos atrae más a Dios. Y que hay cosas que a veces nos encadena, como él dice acá en esta parte, como él dice acá cuando dice que hay que ayudarlos a que salgan de esa situación de esclavitud y tinieblas. Según un video que estuve escuchando hoy que manifestó que prácticamente el 65% de las personas trans que se operaron en Estados Unidos terminan suicidándose. Han tratado de alterar tus neuronas y de cambiar tu identidad para confundir nuestro género, estupidizarnos, adoctrinarnos, haciéndonos creer que no somos lo que Dios nos creó, para confundir nuestro género, nuestra identidad. Y cuando un ser humano la pierde, el 65% de los operados en transgénero, ve las estadísticas en Estados Unidos, googléalo, se suicidan. El 65% de las personas que han tratado de cambiar su sexo se matan, tarde o temprano se quitan la vida. No lo cotejé con los índices, pero si es así, las personas que cambian su vida para tratar de ser diferentes a lo último no logran lo que están buscando y terminan sucumbiendo a la destrucción del cuerpo. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, con toda la seriedad y respeto para todo el mundo, comencemos a analizar qué dice la Biblia. En primer lugar, vamos a tratar, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Génesis. Entonces dijo Dios en capítulo 1 de Génesis al principio: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Varón y hembra. Al principio, Dios creó dos géneros, de una misma especie, dos géneros. De la especie humana los creó varón y hembra, con la función de que fructificad y multiplicaos. Eso se puede hacer teniendo a un varón y teniendo a una mujer. Ustedes me pueden decir, pueden haber hembra y hembra, varón y varón juntos, que pueden fructificar y multiplicar, pero estamos fuera de la órbita de uno junto a otro. Una mujer y una mujer sola, si la dejas en una isla, no pueden multiplicarse. Un hombre y un hombre solo en una isla, si lo dejas solo, no pueden multiplicarse. Sí tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer para que se pueda dar lo que Dios estableció a nuestra tierra, que es fructificar y multiplicar y señorear en la tierra. Jesús mismo manifestó en Mateo capítulo 19 esto mismo, que Dios al principio los creó, hombre y mujer. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y por eso dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hombre y mujer es el grupo para constituir la familia según la Biblia. No dice varón, varón, mujer, mujer. Al principio de Génesis establece un prototipo de familia con una función determinada para la tierra, hembra y varón. Jesús lo vuelve a repetir porque pueden decir: sí, pero Jesús no habló nada de la homosexualidad. No, rectificó lo que al principio se estableció desde la creación del mundo. Pero ¿qué es un varón o una mujer? ¿Qué es ser un varón o una mujer? Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? No, Yeah. I can't. You can't? Not in Okay. this context. So you I'm not a believe the biologist. meaning of the word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition?
muchas de las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes al género que tienen, manifiestan: yo nací así. Fabio, yo desde que nací soy afeminado. ¿Qué culpa tengo yo? Pues que nací así. Pero volvemos, a ver, ¿qué culpa tengo yo? Es un problema genético. Porque yo no... que tienes. ¿Ah? Es un problema genético. Debe ser, porque yo desde que nací, no desde que tengo eso, uso de razón. Lo pueden ver en varios videos. Pero vamos a ver si una persona que nace diferente a su género. Desde el punto de vista biológico y genético, vamos a indagar acerca de qué se trata ser un hombre o una mujer. Se llama varón al integrante de la especie humana cuyo sexo es masculino. Eso es lo que dice el diccionario. Se llama mujer cuyo sexo es femenino. El genoma de un hombre generalmente hereda un cromosoma X de la madre y un cromosoma Y del padre. Y ahí empezamos a hablar de lo que se llaman los cromosomas X y los cromosomas Y. El ser humano, vamos a ver ahora, tiene 23 cromosomas de un lado y 23 cromosomas de otro, tanto de la madre como del padre. Hay un cromosoma, que son todos los cromosomas, 22 cromosomas son iguales, XX. Pero el cromosoma 23, lo que diferencia genéticamente a una persona de ser hombre o mujer, es el cromosoma Y o X, ya que si una persona es mujer, el cromosoma 23, el dispar, es XX. Y si llega a ser varón, el cromosoma 23 es XY heredado por la parte del padre. Después de la fecundación, durante las primeras etapas celulares, se define a nivel biológico si el ser futuro será masculino o femenino, resultando en este caso que el cromosoma 23 sea tipo XY, determinando el desarrollo futuro del infante y del adulto, generando pene y testículos externos, etc., y llega a tener cromosoma 23XY. Las personas tienen 46 cromosomas en cada célula. En una célula hay 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. El par 23 del cromosoma es el que tiene los llamados cromosomas sexuales, X e Y. El famoso cromosoma 23 son 22 iguales, pero el 23 es el que diferencia si hay XX o XY, porque determina ese último cromosoma 23 si la persona será mujer u hombre. La mujer tiene 2 cromosomas XX en la mayoría de sus células y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, X en la mayoría de sus células. Una mujer con todos sus cromosomas se denomina 46XX y un hombre es 46XY. Y ahí entramos con los cromosomas XX y cromosomas XY. ¿Cuántos cromosomas tienen los seres humanos? Pues bien, en nuestro caso, cada célula humana posee 46 cromosomas, organizados en 23 pares. Es decir, tenemos 2 copias de cada cromosoma, uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. Esto ocurre en todas las células de nuestro cuerpo, excepto en las células sexuales, es decir, en los óvalos y en los espermatozoides que contienen solo 23 cromosomas. Esto hace posible que cuando se juntan ambas células, óvulo y espermatozoide, se forme el cigoto que dará lugar a un embrión cuyas células tendrán los 23 pares de cromosomas, de los cuales una copia es de cada progenitor. ¿Son los cromosomas iguales? Cada cromosoma contiene información con diferentes instrucciones para el mantenimiento y funcionamiento del organismo y por lo tanto son diferentes entre sí. En el caso de los seres humanos, como hemos visto, tenemos 23 pares. 22 de ellos se denominan cromosomas autosómicos, mientras que el par 23 se llama cromosoma sexual. Este es diferente en cada sexo. En el caso de las mujeres, el cromosoma 23 se compone de 2 copias XX, y en el caso de los hombres, el cromosoma 23 se compone de una copia X y una copia Y, XY. Bueno, lo que estamos viendo en este lugar, hermanos y hermanas, gente de YouTube, es que la Biblia nos manifiesta que Dios creó 2 géneros. El Creador estableció determinadas características para ver si una persona es una cosa o la otra. Un ser humano puede ser hombre o mujer genéticamente. Vamos a suponer que hay una cuestión de un homicidio, un hecho ilícito, un daño penal, donde se investiga científicamente una escena del crimen donde hay 2 tipos de sangre, la de la víctima y otra sangre que no se sabe de quién es. De esa otra sangre que no se sabe de quién es, genéticamente se puede estudiar y se puede analizar si esa sangre le pertenece a un hombre o a una mujer por medio de los cromosomas. Si las células de esa sangre determinan que hay cromosomas XX o que hay en esa sangre cromosomas X, va a determinar que el homicida o la otra persona que estaba en esa escena de crimen era hombre o mujer. Genéticamente se determina si una persona es hombre o mujer a través de la propia ciencia que combate tanto a veces a la religión. Vamos a ver algo más acerca de la determinación del sexo. Vamos a ver este video de este canal que se llama
epistimi en español. ¿Quién determina el sexo del bebé? Para aclarar el tema de los cromosomas. Las células humanas tienen 46 cromosomas que se encuentran en pares. 22 de estos pares son iguales en hombres y mujeres, pero el último par es diferente. En los hombres, este par tiene el cromosoma X y Y, y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Estos cromosomas son los que determinan el sexo de una persona. Los machos producen espermatozoides. Este espermatozoide tiene el cromosoma X o Y, mientras que los óvulos de las hembras solo pueden tener el cromosoma X. ¿Ya ves a dónde va esto? Si un espermatozoide que lleva el cromosoma Y fertiliza el óvulo, entonces obtenemos un par de cromosomas XY, y eso dará lugar a un niño. Si el espermatozoide que fertiliza el óvulo lleva el cromosoma X, obtenemos un par de cromosomas XX, y el óvulo fertilizado producirá una niña. Entonces, podríamos decir que el espermatozoide que fecunda al óvulo determina el sexo. Y con aproximadamente la misma cantidad de espermatozoides que contienen cromosomas X o Y, esto da un 50% de posibilidades de tener un niño o una niña. Lo que manifiesta el canal acá es que el esperma del hombre tiene espermas que son masculinos y espermas que son femeninos. Hay espermas que tienen cromosomas X e Y, que son los masculinos, y hay espermas que tienen cromosomas XX. Cuando entra el semen al óvulo para fecundar, se junta con el cromosoma X de la madre dependiendo cuál fue el esperma que entró, si el masculino o el femenino. También entrando en este análisis biológico, se puede determinar después, hacer una jugarreta para ver si podemos hacer que nuestro futuro hijo sea niño o niña, dependiendo en el momento de la concepción de la relación entre papá y mamá. Pero eso lo pueden seguir viendo por internet porque depende de las velocidades y de los tiempos y de la creación del óvulo después de ciertas cuestiones femeninas. Les sugiero que miren esos videos porque son interesantes. Seguimos viendo el canal. ¿Qué determina el sexo biológicamente? Vamos a ver lo que dice. El mapa cromosómico de una mujer sería 46XX y el mapa cromosómico de un varón sería XY. Y la posibilidad de dar el Y solo la tiene el padre. Esto significa que, digamos, quien da el sexo es el padre. Nuevamente estamos con los famosos cromosomas. Una mujer no puede generar, si hubieran 2 mujeres en el mundo, no pueden biológicamente establecer que nazca un niño de ninguna manera. Pero más allá de las cuestiones de los cromosomas y de la genética y de las células, también desde el punto de vista óseo, vamos a suponer que volvemos con el ejemplo dado anteriormente. Encontramos en el jardín trasero, mientras que estamos preparando una jardinera, mientras en el fondo estamos preparando para hacer una jardinera, una chacrita, encontramos huesos. Y de los huesos, vamos a suponer son huesos muy antiguos, de 40 años, 50 años, de 2000 años, de 3000 años, encontramos un esqueleto óseo. Bueno, también a través del esqueleto óseo podemos identificar si una persona, ese resto que quedó de ese ser humano, era hombre o mujer. La pelvis femenina tiene una forma ligeramente diferente a la masculina. Eso se ve por medio de la pelvis, porque dice, la pelvis femenina tiene una forma ligeramente diferente a la masculina. Está arqueada hacia adelante y es más amplia, siendo la cavidad de los diámetros interpélvicos mayores que en los hombres, lo que permite a la acomodación del útero gestante. La pelvis masculina, en cambio, es mucho más estrecha y enlongada. Ya de por sí, los huesos pélvicos, los que determinan si es una persona femenina o masculina, ya Dios los preparó hasta para el parto que va a tener la futura mujer. El hombre no tiene ni siquiera la estructura ósea para un parto, las mujeres sí, y por medio de los huesos podemos identificar si esos restos eran hombres o mujeres. Miren. Saber si un esqueleto es de mujer o de hombre ya elimina de la ecuación a la mitad de los habitantes del planeta. Si cuentan con el esqueleto completo, todo es más fácil. El dimorfismo, esa diferencia de tamaño entre sexos, es una de las claves. Para cualquier estudio analizamos todo el esqueleto, si lo tenemos completo, todos los huesos. Pero es verdad que hay unos que dan más información que otros. Fundamentalmente la pelvis para la determinación de sexo es la que más información nos da. Hay diferencias a nivel general, pero sobre todo también en el pubis, entre las pelvis masculinas como esta y las pelvis femeninas. Como les manifesté recién, aún así, por medio de lo óseo, podemos identificar si una persona era hombre o mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que la persona se vista
o se sienta que no es su género, internamente y biológicamente va a ser siempre lo que es. Va a ser siempre o un hombre o una mujer. Si yo me pongo peluca, me pinto los labios, me pongo minifalda y salgo a pasear por Pando, donde yo vivo, voy a la iglesia, por más que yo diga, me siento mujer, soy mujer, respetame según la normativa vigente, que en Uruguay es vanguardia en materia de derecho de género, si yo me llego a morir o llega a pasar un accidente o llego a desaparecer, dentro de 50 años, si encuentran mis huesos, por más que yo haya tenido peluca o me haya pintado los labios, esas cuestiones se van a ir, lo que va a quedar va a ser lo óseo y van a haber científicos que van a decir, estos restos pertenecen a un hombre. No van a decir, pertenece a un hombre que se puso y se pintó y se arregló, no, es un hombre. Y si de alguna forma u otra hay un hecho sangriento de la cual acontece que muere una persona, hay dos tipos de sangre, y una de las sangres, a suponer, fuera la mía, y científicamente por medio de los cromosomas determinan que la otra persona era un hombre, por más que yo me vista de mujer y diga, no, eso sangre es de un hombre, yo no fui, yo soy una mujer, ¿no? Y no voy preso porque esa sangre decía que era de un hombre, y yo con la peluca zafo de la cárcel. No, me va a decir el perito correspondiente judicial, no señor, esa sangre le pertenece a usted, por más que se ponga peluca, es usted el culpable o el responsable de estar en ese lugar y explique causas, motivos de esa situación. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, lo que manifiesto en esta diapositiva con claridad es que, como en el principio Dios los creó hombre y mujer, hasta el día de hoy, por más que una persona se considere que es o una cosa diferente, genéticamente, científicamente, no podemos burlar la situación. A ese punto es una cuestión de elección, es una cuestión de que decidamos qué queremos hacer. Y es en donde estamos hoy en día en este mundo moderno, como dijera alguien que conozco. Me dijeron, vos estás desfasado, vos no estás a la moda, no vas a poder comprender. No se trata de comprender, se trata de respetar todas las opiniones. Si una persona se cree, siendo hombre, ser otra cosa, bueno, allá es una elección de vida. Lo que nosotros los cristianos establecemos es lo que dice la Biblia en relación a esa decisión de vida. Y como manifesté recién, existen personas en las cuales son de un género y les gusta vestirse de otra. Acá vemos algunos famosos en un video determinado en los cuales les gusta, de alguna forma u otra, manifestar que no es el género correspondiente. Acá son famosísimos en los cuales le dan lugar a la pasarela pública, le dan lugar a la opinión pública para, de alguna forma u otra, manifestar que uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y bueno, y esas son las elecciones. Y uno no está en contra de eso. Si vos, siendo hombre, o si vos, siendo mujer, considerás oportuno y correcto ser algo diferente a lo que sos, bueno, allá tú, es una elección. Al igual que los que son varones o los que son mujeres deciden mantenerse en el género del cual nació. Les repito, no es una cuestión de yo nací así, no. Acabamos de ver que genéticamente y biológicamente uno nace o hombre o mujer. Lo demás es una cuestión psicológica, es una cuestión personal de la cual vos elegís ser una cosa que no sos biológicamente. De eso se trata, cada uno elige. Y ahí encontramos una pelea, una lucha, una cultura que se quiere imponer. Vos estás viendo con tus hijos algo en las cuales si vos sos adulto, está bien, sos vos adulto, decidís qué vas a hacer con tu cuerpo. Pero lamentablemente en el mundo en el cual vivimos, donde prendemos la tele, vemos internet, a nuestros hijos se los invade con esta cuestión de cultura en las cuales trata de decir, si vos querés ser una cosa, sélo. No solo eso, sino también se involucran en nuestros niños a través de dibujos animados y de películas de instituciones o de empresas muy famosas e internacionales con mucho renombre, no voy a dar nombres acá, pero ustedes ya saben, históricas películas de dibujos animados y de películas dedicadas a los niños, en los cuales quieren implantar una conducta sexual a los niños encubierta para que los niños que tienen la mente más vulnerable y lamentablemente son el blanco perfecto para que el diablo les haga daño sexualmente a través de violaciones, a través de manipulaciones, etcétera, para que ellos queden más a la deriva de un mundo en el cual cada vez se va a imponer más esta situación. Porque no se respeta, que ese es el gran problema de la inclusión forzada, la opinión de los padres.
Nuestra ley, nuestras constituciones establecen que la educación de los hijos le competen a los padres. Y los padres son los tutores y responsables de los niños menores de tanta edad. Y somos nosotros los que de alguna forma u otra debemos educar a nuestros hijos. Y después los hijos tomar con el tiempo la decisión. Y podemos nosotros de alguna forma u otra explicarlo. Y mira, decirte esta cosa, tal otra. De alguna forma dejarnos a nosotros como padres indicarles esa situación. Obviamente que hay niños que son vulnerados y viven en sociedades o en familias muy complejas en las cuales el tema da mucho para hablar, porque a veces la violencia sexual se da interfamiliar que produce después de alguna forma u otra traumas psicológicos a los niños que pueden afectar en su madurez. Lo que acá manifiesto es que cada vez que nosotros, los cristianos, manifestamos una opinión al respecto, se nos tiran a nosotros de homofóbicos o que de odiamos y no se nos da la libertad de expresar lo que nosotros entendemos en tal situación. Y este video lo que trata de alguna forma humildemente es de indicar algunos puntos que la Biblia dice al respecto, manifestando, como dijo nuestro hermano Danis, un amor total para todo el mundo y para que podamos en respeto y en amor qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios en temas tan delicados como el que se está hablando en el presente video. Al igual que existen personas que consideran que son diferentes a sus géneros, en este mundo moderno también existen otras personas que consideran que no son ni varón ni hembra, sino que son transespecies. Vamos a ver un ejemplo. Miren lo que dice acá. Hay personas que no se sienten 100% humanas, sino que se sienten parte de otros seres que habitan nuestro universo. Son los conocidos como transespecie, una condición que afecta a personas de todo el mundo. Tom Peters, el humano dálmata. Tom Peters es un hombre de 32 años que se considera transespecie. En concreto, él se siente más perro que humano, se siente un dálmata. Eva Tiamat, o la Dama Dragón. La siguiente historia es aún más alucinante que la que acabamos de contaros, y es que Eva Tiamat en su vida pasada era un hombre, en concreto era un banquero exitoso de 58 años que decidió cambiar de género y de especie. Ahora es Eva Tiamat o la Dama Dragón. Es un ser que se considera dragón, y como este tipo de animal, ella también ha cambiado su piel y su cuerpo. Vinny O, el alien asexual. En otro vídeo anterior de Terrified ya te hablamos del Black Alien, un chico que se está convirtiendo en un alien negro. Pero no es el único. De hecho, en Los Ángeles nos encontramos con otro transespecie que se está convirtiendo en un alien asexual. Número 2. Nano, la mujer gato. La siguiente historia está protagonizada por una mujer de Noruega que se siente gato. De hecho, a los 16 años ya sentía que su especie no era la del ser humano, sino que era la de este felino. Además, cuando está en casa prefiere caminar a 4 patas. Número 1. Luis Padrón, el hombre elfo. Terminamos este vídeo con otra historia igual de impresionante que las demás, la de Luis Padrón. Este nombre es muy popular en Argentina, ya que corresponde al hombre elfo. De hecho, ha pasado más de 40 veces por el quirófano para asemejarse a esta criatura mitológica y propia del mundo de la fantasía. No te puedo creer. Mujer caballo, así fue apodada, y le encanta salir a trotar con su perro por las praderas. Y mira cómo trota. La técnica te da impresión porque es realmente tiene la técnica totalmente, dice que ha estudiado cómo lo hacen los caballos, cómo trotan, y sale con su perro a entrenar todos los días. Mira lo que es, se siente mujer caballo. Le sale muy bien, ¿eh? Le sale perfecto. Debe ser dificilísimo. Sí, coordinar. Es difícil, imagínate. Tiene la espalda encorvada también ya de tanto. Mira, salta también obstáculos. Mira lo que hace. No tiene ningún tipo de problema en sus articulaciones, ni en sus piernas, ni está lastimada, pero dice que entrena desde que es niña. Número 10. William, el hombre ciervo. Con 31 años de edad, William Tenenbaum afirma identificarse con un ciervo, por lo que pintó su cuerpo desnudo, se colocó astas y salió a disfrutar de su conexión con la naturaleza y los espacios al aire libre. Un par de cazadores que frecuentaban la zona quedaron tan sorprendidos al ver un ciervo caminar a 2 patas que no dudaron en dispararle. William fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano para atender sus heridas. Bueno, quiero decir que se encuentra bien el muchacho. Que se consideraba ciervo y le dispararon los cazadores. Empezamos por una cuestión y podemos terminar con estas cuestiones. Si no estamos lejos para que la legislación permita, además de la unión que estamos hablando hoy en día,
unión también transespecie. El hombre que se siente perro, capaz que quiera casarse con una perra. Sí. El ciervo capaz que se quiera casar con un venado. Y vas a discriminar. Es toda una cuestión mental de alguna forma u otra, se podría decir. De que existe. Y bueno, y de que genéticamente es una cosa y de lo que uno piensa es otra. Y ahí vamos avanzando en determinadas políticas sociales del mundo que nos va de alguna forma acomodando la realidad a lo que establece la Biblia en los últimos tiempos de la apostasía y de lo que manifesté, por ejemplo, en los videos de Daniel acerca del anticristo, de sus orientaciones. Véanlo si tienen duda. En lo cual las políticas van a acomodar, como está pasando acá en Uruguay, la situación de considerar algo que en la Biblia está de una forma y que en la realidad se ve de otra, y que hacen que los niños y las niñas piensen que es normal. Y de ahí está la educación sexual hacia los niños, que, como saben, ha habido grandes movimientos donde dicen no te metas con nuestros hijos, donde evitamos o se evitan que la política entre en la primaria y le indique a los niños. Por ejemplo, acá en Uruguay estuvo discutiéndose acerca de la educación sexual a los niños, donde parte de esa educación permitía, suerte quedó dejado de lado por la presión de algunos padres, donde se los vendaba a los niños, se los hacía poner de espalda y tocar sus partes, y los niños tenían que, sin decir ninguna palabra, la otra parte, decir si era nene o nena. Y se lo ponían nene con nene, nena con nena, nena con nena, entre otras actividades para despertarse o saber qué es un niño o una niña, cosa que realmente llama poderosamente la atención. Miren lo que, hablando de política, lo que dice esta señora en España, en el Parlamento. Presten atención. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Los niños y las niñas y los niños, si quieren, pueden tener relaciones sexuales con quien quiera. Hay que tener mucho cuidado a dónde apunta el diablo para generar traumas en las personas. De ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús, de los niños. Y el diablo apunta a ellos, en los dibujitos animados, en las conductas en general de lo que ven en la tele y en las políticas, tanto dada primaria como en las políticas que quieren generar. Miren lo que dijo esta mujer. Un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niñes, no solamente como una cuestión de derechos humanos, no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje acusarnos de pederastas. ¿No? Menos mal que no los aplauden todos ahí, pero asusta muchísimo. Y acá tenemos otro video que manifiesta a este muchacho dando su otra versión. Este muchacho fue a la escuela con una camiseta que decía existen solo dos géneros y lo corrieron de la escuela y lo miraron mal. Vamos a ver la historia de este niño. Un colegio de Massachusetts envió a casa a un niño de 12 años porque vestía una playera con un mensaje ofensivo y eso molestaba a mucha gente. Liam Morrison fue expulsado de su clase de gimnasia y se le comunicó que si quería regresar a la escuela, tendría que quitarse esa camiseta, pero él se negó. En su defensa, Liam tuvo que comparecer frente a la junta escolar, dando un discurso que conmocionó a los presentes. I never thought that the shirt I wore to school on March 21st would lead me to speak with you today. On that Tuesday morning, I was taken out of gym class to sit down with two adults for what turned out to be a very uncomfortable talk. I was told that people were complaining about the words on my shirt, that my shirt was making some students feel unsafe. Yes, words on a shirt make people feel unsafe. They told me that I wasn't in trouble, but it sure felt like I was. I was told that I would need to remove my shirt before I could return to class.
regresar a clase. Cuando amablemente le dije que no haría eso, llamaron a mi padre y afortunadamente apoyó mi decisión y vino a buscarme. ¿Qué decía mi camiseta? 4 simples palabras, solo hay 2 géneros. Nada ofensivo y amenazante. Solo una declaración que creo que es hecha. Me dijeron que mi camiseta era amenazante para la clase. ¿Quién es esta clase protegida? Son sus sentimientos más importantes que los míos. Yo no me quejé cuando veo sus balneadas o cuarteles de diversidad por toda la escuela. ¿Saben por qué? Porque otros tienen derecho a manifestar así como yo. Ninguna persona, staff o alumno me dijo que estaban molestos por lo que usaba. De hecho, ocurrió lo opuesto. Muchos niños dijeron que apoyaban mis acciones y que también querían una camiseta. Experimenté. Dijeron que la camiseta interrumpía el aprendizaje, pero nadie se paró a causa de violencia de clase y nadie se puso a llorar. Seguro lo hubieran notado de haberlo hecho. Yo estoy invirtiendo en mi aprendizaje todos los días, niños siendo sacados de clase y nada hacen nada. ¿Por qué las reglas aplican para uno y otros no? Siento como si estos adultos me dijeran que no está bien esta opinión diferente. Sus argumentos son débiles en mi opinión. No fui a la escuela para herir sentimientos o causar heridas. Y he aprendido mucho de estas cosas. Aprendí que muchos alumnos piensan como yo y que los adultos no siempre hacen lo correcto o toman decisiones correctas. Sé que tengo derecho a usar una camiseta con esas palabras. A los 12 años tengo mi propia opinión política y tengo derecho a expresarla. Incluso en la escuela, este derecho se llama la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Mi esperanza de estar aquí es llamar la atención al comité escolar. Espero que hablen por el resto de nosotros para poder expresarnos sin que nos saquen de la clase. Interesante mensaje. Unos opinan una cosa, otros disponen otra. Uno cuando quieren manifestarse los tildan de homofóbicos o de violentos, cuando en realidad solo se está expresando una opinión. Como en este otro video de este canal por causa de su nombre. Y abajo voy a dejar los links de todos estos videos que estamos viendo, donde se ve a este señor que es cristiano, que usa la moña naranja y el gorrito, está delante de una persona transgénero y él manifiesta su disconformidad en la situación en la que está. Y al igual que Danis manifestó, no es que uno odie, sino que simplemente uno es un hombre de Dios, manifiesta él, y manifiestan la Biblia determinadas características y bueno, es hora de que las personas de alguna forma u otra también hagan valer su opinión y que se lo respete también. Vamos a ver lo que dice este video para entender lo que estoy diciendo. Look at the gentleman. Gentlemen, you guys can acknowledge us. Ooh, who is this? Cool. Oh, I'm sorry. I can't do this. Lo siento, no puedo hacer esto. I'm sorry. No puedo hacerlo. I'm a man of God. Soy un hombre de Dios que no puede hacer esto, dice. Yeah, I love those people. Si amo a esas personas, oro por ellas, nunca haría nada para lastimarlos. Pero un hombre que se supone que no debe vestir como mujer, yo no voy a seguir ahí jugando. Es hora de intensificar y ser un hombre de Dios. Así es, el abuelo Isaac tiene razón. Es hora de ponerse de pie y ser un hombre de Dios. El coraje que mostró este abuelo no tiene comparación. Decir esto en un programa de televisión requiere de mucha galla. Vaya, decirlo en un programa de televisión, decirlo en la escuela, decirlo a tus amigos, decirle a tus compañeros. A ver, acá no se trata de discriminar ni separar, simplemente de manifestar una opinión. Si vos querés ser de una forma, respetá que yo manifieste otra forma y no me veas a mí como si fuera un enemigo o que señalo algunas cosas, respetá mi opinión. Aunque parezca extraña la situación o aunque parezca curiosa la situación, nosotros los cristianos tenemos una posición a la cual Dios aprecia muchísimo y por eso la Biblia dice, si alguno se avergüenza de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes. Aquel que me niegue, yo lo negaré, a que se avergüence, yo me avergonzaré, dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, seamos gente de Dios y sigamos las reglas de conducta que establece la Biblia. Y acá entramos, hermanos, de alguna forma u otra, a ver qué es lo que quiere decir la Biblia al respecto de esto que estamos mencionando, de cambiar el aspecto de una persona de lo que se siente a lo que es. ¿Por qué está tan mal? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué las personas cristianas manifiestan que ese hecho es un pecado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y vamos a entrar en lo que se entiende, por ejemplo, en las reglas de conducta o reglas de la casa. Miren lo que pongo acá. Por ejemplo, acá en esta imagen pongo normas de la casa. 1, dar besos entre 1 y 1000 veces al día. 2, levantarnos con una sonrisa. 3, abrazarnos muy fuerte. 4, gritar solo de alegría. 5, llorar solo por emoción. 6, amarnos un montón. 7, saber perdonar. Las reglas que uno puede poner, mira, esta es mi casa, estas son mis reglas. Si vas a vivir acá,
Estas son las 7 reglas de Micas. Si vamos a una empresa, por ejemplo, tenemos las reglas de cómo manejarnos en esa empresa. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en una fiambrería acá en Uruguay que se llama Granja de la Familia. Le mando un saludo a Osvaldo, que fue mi capataz en aquel tiempo, en el año 2000 aproximadamente, entre 1999 y 2000, o 1998 y 2000, trabajé ahí, y hoy en día me los encuentro a veces a Osvaldo y los saludo y lo encuentro por ahí. Él sabe que yo soy un hombre de Dios y en aquel tiempo que trabajaba también le manifestaba mis prédicas a los que trabajaban ahí también. Saludos a todos los de la Granja de la Familia de aquella generación y de la actual. El punto es que existen reglas de conducta. Si uno trabaja, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajaba, tenías que ir con ropa blanca, tendrías que ir, por ejemplo, con botas, tendrías que ir, por ejemplo, con un gorro en la cual no podía hacer que tu pelo se bajara. Si vos no tenías las reglas cumplidas, no te dejaban entrar a trabajar y te sancionaban y perdías el jornal del trabajo. Por ejemplo, acá en esta otra imagen dice: se comunica a las personas que deseen ingresar a esta dependencia policial con la finalidad de realizar trámites administrativos y otras diligencias. No se permitirá el ingreso en prendas cortas tales como short, bermuda, minifaldas, faldas cortas u otras similares. Agradeceremos su gentil comprensión. Existen reglas de conducta, reglas de la casa, reglas de trabajo o reglas administrativas. En el trabajo que yo realizo como abogado acá en Uruguay, por ejemplo, yo no puedo hacer que una persona, o yo no puedo entrar a una audiencia porque la ley de Uruguay, por ejemplo, una acordada, un circular número 4 de la Suprema Corte de Justicia del año 2015, que habla de la referencia acordada 7829 reglamentaria sobre indumentaria, dice en el artículo 1, los usuarios de los servicios de justicia deberán concurrir a los juzgados y tribunales cualquiera sea la finalidad de dicha comparecencia, debidamente aseados y vestidos con prendas adecuadas a la dignidad y recato de la institución que los convoca. En ese marco se prohíbe el uso de pantalones cortos, b. el uso de ojotas, chancletas, chinelas, pantuflas u otro tipo de calzado inapropiado para la ocasión. C. Las camisetas que contengan inscripciones o imágenes ofensivas, lascivas y o discriminatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Existen reglas de conducta en general. Existen reglas en las cuales nosotros tenemos que someternos en el diario vivir. Todos los días, en el lugar donde vamos, tenemos que acomodarnos a esas reglas. Si yo, por ejemplo, ando de una forma en mi casa, yo, por ejemplo, no puedo ir en calzoncillo a la casa del vecino y tenga niñas o niños ese vecino y me mire el padre y me dice: ¿qué estás haciendo, animal? O sinvergüenza, te voy a llamar a la policía porque estás cometiendo un delito que se llama atentado violento al pudor acá en Uruguay. Por ejemplo, mis reglas de casa son de mi casa, las del vecino son las del vecino. Y así son las reglas de Dios. Existen reglas de Dios a las cuales tenemos que someternos para ser gente de Dios o gente cristiana, a las cuales Dios pide que todos comparezcan en esa situación. Por ejemplo, hay un hecho determinado, valga la redundancia, en el libro de Hechos, capítulo 12, en versículo 1, un señor que se llamaba Herodes Agripa, una persona que venía de la descendencia de Herodes el Grande, el cual mandó a matar a los niños en el tiempo que nació Jesús. Después sus hijos hicieron grandes maldades, entre ellas, por ejemplo, uno de los hijos se casó con una del otro, a la cual Juan el Bautista lo acusó y terminó siendo decapitado Juan el Bautista, según narra los evangelios. Y después este señor que se llamaba Herodes Agripa, otro de los Herodes, mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el que escribió el Apocalipsis, el apóstol amado. El apóstol Jacobo lo mató Herodes a filo de espada. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Estamos hablando ya después que Jesús había partido al cielo. Estaba en inicios la iglesia verdadera, a la cual pertenecemos y pertenezco, gracias a Dios. Y otra vez la persecución del mundo contra los cristianos, por decir las cosas como son. Y Herodes mandó a matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que era otro de los apóstoles. Pudo liberarse y continuar con su testimonio. Pero este señor Herodes Agripa, mire lo que pasó en ese capítulo 12. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, les arengó a los judíos, a quienes gobernaba, les empezó a hablar cosas. Arengó es predicar, manifestar cosas, pero no necesariamente de Dios, sino de él. Y el pueblo aclamó gritando: voz de Dios y no de hombre. Mire qué interesante esto, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que corresponde para un hombre de Dios, para un cristiano? Lo que se diga en el mundo moderno, que equivale a lo que el hombre dice, en contra de lo que la Biblia
y Dios manifiesta? ¿Qué es lo que vamos a primar? Para atraer gente, vamos a decir y vamos a acomodar la sana doctrina en cosas que no son de la sana doctrina, sino acomodarlo al mundo moderno y no decir las cosas tal cual son. Entonces, seamos como Herodes Agripa y digamos que viva el hombre y no la voz de Dios. Porque cuando todos los judíos que estaban ahí empezaron a decir voz de Dios, Herodes Agripa no manifestó, no gritó. Y el pueblo aclamaba y gritaba voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Hoy en día, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que vamos a prevalecer? ¿La voz del mundo? ¿La voz de Egipto? ¿La voz de Babilonia? ¿O la voz de la sana doctrina? Y me refiero a la sana doctrina, a lo que está establecido en la Biblia, lo que está establecido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque en todos los puntos de la Biblia manifiesta claramente cuál es la opinión de Dios en relación al tema, por ejemplo, que estamos tocando hoy, que es la homosexualidad. Pero obviamente, no solo la homosexualidad, sino también muchos de los pecados a los cuales voy a manifestar e indicar en el presente video. Pero como estamos hablando de la homosexualidad y de qué se trata y qué es lo que dice la Biblia, bueno, vamos a entrar en él. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, manifiesta, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Seamos valientes, es una actitud que importa. Seamos valientes en manifestar lo que Dios quiere en realidad para con todos. En Deuteronomio capítulo 22 dice, la Biblia, Antiguo Testamento, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno, tu Dios, cualquiera que esto hace. Así de sencillo. Busca, agarras tu Biblia, vos pensás, la Biblia está en contra de que un hombre se vista de mujer o que una mujer se vista de hombre, que sea transexual, porque transexual quiere decir que es una transformación del género a otro, independientemente si es lesbiana o gay. Eso es transexual. Puede haber transexuales que sean homosexuales o no. Puede ser transexual que sean heterosexuales. Ya de por sí, el vestirse de un género a otro, ya Dios le manifiesta que es abominación. ¿Se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Es una famosa historia. En la Biblia se manifiesta muchas veces, o en el popular, a las personas que son homosexuales se les llama sodomita. Bueno, vamos a ver por qué. En el capítulo 19, Génesis, se manifiesta, por ejemplo, al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a una ciudad que se llamaba Sodoma. Lot, que era el sobrino de Abraham, estaba sentado a la entrada de la ciudad y Abraham había pedido a Dios por su sobrino y ahí hubo una negociación con Dios. Abraham le dice a Dios, si hubieran 50 justos no vas a destruir Sodoma, y después empieza una negociación, si hubieran 40, si hubieran 20, hasta llegar a 10. Entonces los ángeles van a ver si hay realmente algún justo en Sodoma y Abraham pidió por favor por Lot. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad y cuando los vio se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo, señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa, allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Lot no sabía cuál era el objetivo, por qué esos ángeles venían a esa ciudad. Los identificó como ángeles. Sin embargo, ellos le dijeron, se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. Una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar y los ángeles comieron. Los ángeles aparentemente comen. En una parte de la Biblia dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque sin saberlos muchos hospedaron ángeles, sin haberlo sabido. Es decir, que los ángeles no son gentes con alas y nada de eso. Son seres que pueden ser cualquier persona que está caminando en la calle y nosotros no nos damos cuenta. Lot, en ese caso, percibió que eran seres diferentes, obviamente. Con todo ese mundo que había ahí en Sodoma, obviamente se dio cuenta que no eran de Sodoma. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos rodearon la casa gritando con toda su fuerza, decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y ahí tenemos, hermanos y hermanas, la perversión sexual de la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Querían tener relaciones homosexuales con esos seres, tanto jóvenes como adultos. Ya el tema de la inmoralidad sexual estaba por todos lados. Después acontece algo que terminan sacando a los ángeles a Lot y a su familia y destruyen la ciudad de Sodoma y Gomorra por toda esa aberración. De ahí viene el concepto de sodomita, personas que tienen inmoralidad sexual. En una de Timoteo 1, versículo 9 al 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Otra vez, la sana doctrina y lo que está en contra de la sana doctrina. Y no es solo los sodomitas, sino los fornicarios, los homicidas, parricidas, matricidas, irreverentes, profanos, secuestradores, mentirosos, perjuros. Hermanos, hermanas, las reglas de la sana doctrina, las reglas de la casa de Dios, equivale a que todos los que practiquen esas
actividades no son gente de Dios. Son las reglas de la casa a las cuales pertenecemos los cristianos. En Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Levítico capítulo 18, pecados sexuales, habla una amalgama de pecados sexuales que la verdad son reglas morales que todo el mundo debería de tener. Habla de pecados sexuales de hombre teniendo relaciones con animales, que está prohibido, relaciones sexuales contra niños, la pedofilia. Está clarísimo en el capítulo 18 que Dios condena todas esas actitudes. Señora diputada o ministra de Igualdad de España, del video que habíamos hablado hace un ratito. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, capítulo 18, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Eterno, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en el mundo, en los cuales moráis, ni haréis como lo hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es decir, no andemos con la voz del hombre, sino andemos con la voz de Dios. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, y andando en ellos, yo, el Eterno, vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y en uno de esos estatutos dice, no te acotarás con varón como si fuera mujer. Es abominación. Vimos anteriormente que el hombre no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación, donde manifiesta con claridad que no te acostarás con varón como si fuera mujer. Esa abominación. Y mire lo que dice en la carta de Corintios el apóstol Pablo. Hermanos y hermanas, gente de YouTube. Cuando habla de varios pecados. ¿Vieron el título que yo pongo? Y esto erais algunos. En un video de YouTube que anda dando vuelta, un pastor dice, ¿y si los homosexuales van a ir al cielo? Y él dice, sí, los homosexuales van a ir al cielo. Otra pregunta, ¿puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. Bueno, es una terminología que, analizándola desde un punto de vista u otro, no es que una persona siendo homosexual va a ir al cielo. Lo que uno pudo haber sido homosexual, uno pudo haber sido homicida, uno pudo haber sido mentiroso, asesino, violador, etc. Y si te arrepentís y reconoces que Cristo llevó en la cruz todo tu pecado, sos perdonado y vas al cielo. La idea es cambiar de rumbo y meterte en lo que se llaman las reglas de Dios, en las reglas cristianas. Porque si vos sos una persona que entraste en esto del camino de Dios, del Señor y de la luz, tenés que dejar de lado lo que las reglas establecen. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Arranca con los injustos, los que no practican la justicia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Hermanos, le está hablando Pablo a otros cristianos. Le está diciendo, hermanos, ustedes saben que no se trata de juzgar a uno o a otro. Ustedes saben todo lo que éramos nosotros antes. Y acá está el tema de la esclavitud que hablaba Dani. Uno estando hundido en todas estas cuestiones, generalmente no tiene libertad, sino que tiene esclavitud. Esclavitud a todos esos vicios en los cuales sabe su propia alma, porque no lo pueden negar, que algo anda mal y que no cuadra dentro de la naturaleza y de la Biblia. Por eso dice, no van a heredar el reino de Dios. Pero ¿qué pasa con eso? Si somos eso, no vamos a entrar en el reino de Dios. Lo dice clarísimo en 1 de Corintios, capítulo 6, pueden verlo, versículo 9 en adelante. Y lo más lindo de todo es que Pablo dice, muchachos, nosotros éramos esto. No quiere decir que Pablo era afeminado, ni ladrón, ni adúltero. Pablo tenía sus propios pecados, pero es una amalgama de pecados que cada uno puede tener en su corazón. Y esto erais algunos. Pero mire la suerte, y es lo que decía Dani, el amor de Dios. Que aún siendo esto, Cristo, nuestro Salvador, murió en la cruz por todos esos pecados para que nosotros entremos en vida. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, si tú sos una persona gay o lo que sea, lo que Dios trata es guiarte de alguna forma u otra a unas reglas de conducta para acercarte más a Dios. Si vos entrás dentro de estos conceptos que dicen los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, no entran al reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y eso no es solo contra vos que sos gay o lesbiana, sino también contra el idólatra que tiene una estatua y se arrodilla ante una estatua, o ante un fornicario, o ante un adulto que engaña a su mujer. Para Dios no existe un pecado mayor o menor. Son todos iguales. Cada uno de esos pecados que vos cometés te aleja de Dios, y te aleja del paraíso, y te aleja de la vida eterna en un lugar de paz. Por eso hay que estar agradecido que Cristo murió en la cruz por todas esas actitudes del ser humano, a las cuales nosotros tenemos que entender que son pecaminosas y arrepentirnos ante Dios. Dios, perdón por mi actitud.
Dios, perdón por mis pecados. Gracias porque Cristo murió en la cruz por mí. Ayúdame a cambiar, dame fuerza y voluntad para seguir el camino correcto de la luz que tú quieres. Si tienes fe, si crees en Dios y querés tomar esa decisión de vida, sos bienvenido para una vida eterna. Si te es difícil, pide ayuda a hermanos de la iglesia para poder de alguna forma u otra seguir el camino que la Biblia dice. Ahora, si tu decisión es, no, yo quiero seguir siendo lo que soy, es tu decisión y se respeta. Nosotros no te vamos a odiar más, menos, ni vamos a querer matarte como hicieron los católicos en la Inquisición por ser una cosa u otra, como hizo Hitler también contra personas también de orientación sexual diversa, o como hizo de alguna forma u otra, dicen, Che Guevara en las revoluciones cubanas, que por ser homosexual también mataba a la gente. Eso es lo que dicen. No quiero meterme en política, pero es lo que hablan. Nosotros los cristianos no mandamos a matar a nadie. Simplemente decimos, esto es una conducta determinada que aleja al reino de Dios, porque lo dice clarísimo en 1 Corintios. No heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, es solo una anunciación, como hacían los profetas en la antigüedad, que los apedreaban o los mataban o no querían escuchar. Bueno, aunque no te guste lo que se está manifestando, tu decisión personal es lo que nosotros manifestamos. Si tu decisión personal es tomar un camino diferente al que Dios quiere, bueno, es tu responsabilidad. Y como manifestó Pablo varias veces, la sangre de ustedes queda sobre ustedes. Nosotros les indicamos cuáles eran las reglas. Sobre nosotros no va a caer su sangre. En este caso, dice, por ejemplo, en el capítulo 21 de Apocalipsis, ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. El que tenga sed a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente de la vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Al que triunfen sobre las dificultades, yo sé que no es un camino fácil, sino es un camino de dificultad, un camino de lucha interna. Porque además de la lucha externa del diablo queriendo hacerte caer, también tenés tus luchas internas personales. Y es esa la que uno tiene que pedirle a Dios ayuda para salir adelante. Y si podemos decir a una iglesia correcta y ayudarnos a seguir por los caminos correctos, bienvenidos son. Porque el amor, como dijo Denis, cubre multitud de pecados. Y una iglesia correcta lo que hace es ayudar a la gente. Pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré ¿a dónde? Al lago donde el azufre arde en llamas y se quedarán separados de mí para siempre. Esa es la regla, esa es la estructura. Si sos valiente en este camino difícil, serán mis hijos y yo seré su Dios. Como no es fácil para ustedes salir del closet y decir, mira, yo soy esto, bueno, es tu decisión. El mundo tiene que respetarlos a ustedes, como nosotros tenemos que respetarlos a ustedes, como ustedes también tienen que respetarnos a nosotros en esta opinión, que nosotros decidimos ser lo que somos porque queremos y estamos viendo un futuro más allá de esta tierra. Vivimos 70 años, vivimos 80 años, que vamos a disfrutar esos 60, 70 años, 80 años, 50, depende de lo que la vida determine, por un placer sexual, que después si vos lo ves de un punto de vista eterno, disfrutaste un punto en una línea larguísima, donde en la línea larguísima es lo que vale la pena vivir y gozar, que es la vida eterna junto a Dios. No una vida larguísima en los tormentos, como dice acá, donde el azufre arde en llama y se quedarán separados de mí para siempre. Los lanzaré a donde hay un lago de azufre. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, es cuestión también de pensar, de analizar, ¿dónde me conviene tomar la decisión en esta vida? Porque de eso se trata ser cristiano. ¿Para qué sirve la vida? Para decidir si agarramos una piedra y rompemos la vidriera o simplemente evitamos que una persona rompa la vidriera. Son decisiones personales en las cuales nos toma este periodo de tiempo que es nuestra vida para ver qué es lo que va a pasar más allá en la eternidad. En capítulo 22, con claridad manifiesta, quedarán afuera. Pongan atención, yo vengo pronto, porque la promesa del arrebato, la promesa de la segunda venida está ahí latente para cada uno de los cristianos. Y traigo el premio que les daré a cada persona, de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas con la sangre del Cordero, los que le piden perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y piden que nuestra alma se lave con la sangre del Cordero para purificarla de nuestros pecados, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad que es el paraíso. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, está clarísimo. Si vos seguís una regla de conducta, no entras en la regla de esa casa de ser cristiano. Si vos querés ser lo que sos, allá vos. Pero te estamos manifestando que si seguís ese camino, te apartás del camino recto de Dios. Y aquí en Romanos capítulo 1, causa y efecto lo pongo como algo importantísimo, como algo característico. Dios nos explica por qué se da esta situación del ser humano de querer ser una cosa que no es. Miren lo que dice, es
maravilloso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá, hermanos y hermanas, gente de YouTube, Pablo le está explicando a los romanos que tenían estas pasiones, que no es nada nuevo. Como dijo alguien, está fuera de foco, esto es moderno, no. El tema de la homosexualidad es algo de larga data, ya de Sodoma y Gomorra, que acabamos de ver, de los mandamientos de Moisés, de las cuestiones de Roma o de Grecia, donde ya se hablaban de estas situaciones y donde siempre existió. Pero acá, en este paso, a los romanos Pablo le manifiesta por qué se da esta situación. En primer lugar, manifiesta que la gente empieza a dudar de Dios, a decir que no existe Dios, porque lo que de Dios se conoce, dice, de todo lo que está creado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de edad, se hacen claramente visibles. ¿De dónde? De la creación del mundo. Si ves la naturaleza, si ves la composición del cuerpo humano, la genética que acabamos de ver, que es algo tan espectacular. Ahí ves la mano de un creador inteligente y poderoso y no de una casualidad cósmica de la creación de todos los seres vivientes del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Con claridad Pablo le dice, están las cosas y no tenés excusas, por más vuelta que le des. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia a los seres humanos, sino que se envanecieron en su razonamiento. Empezaron a buscar el razonamiento de ¿qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿No es Dios? La filosofía empezó a ahondar en el ser humano para negar a Dios. Y en algunos casos para creer que Dios era semejante, como decía acá, a esculturas de hombres o a un reptil o a una imagen de un bicho, y lo adoraban a ese animal. Uno decían que no existía y otro adoraban otra cosa que no era Dios. Glorificaron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, tanto que le buscaba la vuelta, tanto que tú buscas la vuelta, que tu corazón se extravía. Profesando ser sabios, miren qué magníficas palabras, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Empezaron a adorar imágenes, o si no, a adorar a aves, a cuadrúpedos y a reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, los entregó. El ser humano se aleja de Dios, empieza a alejarse de Dios, dando razonamientos que no son lógicos, a entender que Dios es una cosa que no es. Entonces Dios, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con tu mente. Los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, con las consecuencias que les acabo de manifestar. ¿Vos querés tu camino? Bueno, lleva tu camino, pero vas a estar alejado de mí. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. El resultado de eso, ¿qué es? Bueno, y ahí viene la cuestión de por qué en el ser humano se da esto, la creencia de la desviación genética. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque les es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, viene el resultado, las consecuencias. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de, miren, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, como decía el pastor David del Tabernáculo Bíblico del Redentor. Sin afectos naturales, por ejemplo, se entiende que una madre tiene afecto natural para con sus hijos. Es como si una madre no quisiera a sus hijos que recién los parió. Eso es sin afecto natural, no tener amor ni siquiera por algo tan allegado a ti que es un hijo o una hija. Hermanos, las consecuencias de dejar de lado a Dios, Dios los entregó a estas pasiones vergonzosas. Como dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural, y los hombres, igual de un momento los hombres dejando el uso natural, se encendieron lasciva unos a otros, y después todo esto. Todos esos pecados son iguales para Dios. No hay uno mayor o peor. Todos te alejan de la presencia del Señor. Todos te convierten en un pecador.
seas homosexual, seas una persona que sos injurioso, soberbio, altivo, inventores de males, desobediente a los padres, entra dentro del mismo margen que un homosexual, un soberbio también, un necio, un desleal, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso hoy en día, si una corriente dice, bueno, esto está bien, bueno, todo el mundo va, esto está bien. Como vimos los videos al principio, que se vestían los hombres de mujer, porque en realidad lo que manifiesta ese video es para aumentar su rating o sus ventas, para hacer más sociales por lo económico y no por lo personal. Y se complacen con esa gente y bueno, de esa forma, como le pasó a Herodes, que decían voz de Dios y no de los hombres, y él no dijo eso. Bueno, si vos querés gritar voz de hombre y no de Dios, acordate que el hombre murió comido de gusano. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Si vos tomaste la decisión de cambiar, de saber que todas esas actitudes te alejan de Dios, lo mejor es pelear contigo mismo, pelear para poder salir de esas cuestiones carnales que a uno lo pueden afectar. Para un cristiano, todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Y como dice Pablo, y lo que manifesté, tenemos una vida bien cortita, bien material, porque miren lo que dice acá. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios, porque el cuerpo se va a destruir. Vamos a tener un nuevo cuerpo y va a quedar el alma y ahí vamos a estar frente a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, Pablo nos pide que por favor que los pecados sexuales estén lejos de nosotros. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es una carta a los corintios, en los cuales ellos ya eran cristianos, que ya se habían arrepentido y se habían convertido al cristianismo. Entonces le dice, muchachos, no sigan con los pecados de antes. Huyan de la fornicación. ¿No saben que cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al reconocer que su sangre nos limpió de los pecados, nos da Dios después del bautismo o antes del bautismo? Eso es algo que tendremos que analizar en los próximos videos. Nos da Dios como regalo el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y no es poca cosa. El Espíritu Santo es algo que hay que nutrir, hay que darle cosas, y ahí está la solución para salir de las cadenas del pecado, en esto de proteger al Espíritu Santo que Dios nos dio. Porque el tema de pecados del cuerpo, de alguna forma u otra, es solo para esta época, es solo para estos 80, 90, 50 años en los cuales nosotros vivimos, porque en la eternidad el tema sexual se va a olvidar, no vamos a tener nada que ver con lo sexual, el placer, el gozo va a ser de otra índole y mejor, como Pablo dijo, cosas que ojo no vio y oído escuchó son las que Dios depara a aquellos que le aman y le creen en el paraíso, hermanos y hermanas, y lo sexual no va a estar. Esto sexual es este momento, es simplemente dar cumplimiento al mandato que se le dio a Adán y Eva, al ser humano al principio de la creación, que era fructificados, como dijo en una película Liceo Subiela de la Argentina que se llama El lado oscuro del corazón, si el amor es una trampa para perpetuar la especie. Antes que digas una de tus estupideces, te voy a decir algo. Aunque te portes como un niño, ya no sos un niño. Sos grande. Y ya deberías saber que el amor es una trampa. Una trampa que se tiende al hombre para perpetuar la especie. Un mecanismo. De alguna forma, es un mecanismo. Es una situación, no es que uno reniegue a la situación del amor porque es algo hermoso, es sentir amor hacia el prójimo. Nos pide Dios eso, pero estamos hablando de lo carnal. ¿Por qué digo esto que en la eternidad no vamos a tener nada que ver con el tema de las relaciones sexuales? Miren lo que le pasó a Jesús cuando le vinieron los fariseos y le empezaron a consultar acerca de una situación de una mujer que había tenido 7 maridos. Dice en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto, no existirá esta cuestión de conocerse con la otra parte. Tenemos un cuerpo nuevo. Así que esto que te encadena a esta tierra es solo para esta tierra. Pensá más amplio. Yo sé que hay personas que tienen los sentimientos más a flor de piel y son los que consideran que son gay o lesbianas, que son muy inteligentes. Bueno, analizar la situación, si algo pasional tuyo
va en contra de los deseos de Dios, ¿qué es lo que más te conviene para la eternidad? Si vos decidís seguir con tu concepción personal, buscar, ahondar en tu interior, qué es lo correcto, qué no, y bueno, y ahí decidí tomar la decisión y nosotros la vamos a respetar, como queremos que tú respetes la nuestra. Es un tema delicado, que hoy en día además está poniendo bajo ataque lo que se llama la masculinidad. ¿Está bien ser masculino, ser varonil hoy en día? Viene el tema de este pastor en este canal que se llama Por Causa de Su Nombre. Es hora de salir de este planeta, se llama este video. Lo voy a dejar abajo para que lo miren. Miren qué interesante lo que dice. Hoy día la masculinidad está bajo ataque. ¿Qué me diríais si yo ahora mismo os dijera que yo soy una mujer? Llevan carteras y vestidos por todas partes. El mundo de Hollywood y los que tienen el control de los medios quieren que estas cosas estén delante de tus ojos. John Cena, un ex luchador profesional, apareció en público en minifalda y con tacones altos. Esta persona que está completamente vestida como una mujer, no me creerías si te digo que es el actor de la película de Transformers. Harry Styles, una superestrella de renombre mundial y cantante pop. Él es Jaden Smith, el hijo de Will Smith, usando un vestido. Hay múltiples guerras y batallas que ocurren en nuestra sociedad, y en este momento la guerra presente es sobre el género. Y esta guerra involucra niños y es una guerra contra los hombres y su masculinidad. Primero que nada, hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Sé que eso es impactante hoy en día, pero Pablo les dijo a los corintios, portaos varonilmente. Debería haber un fundamento para aquello, pero esto es lo que necesitamos entender. Digamos que en la generación de mi padre y en la mayor parte de mi generación, la idea de ser un hombre era John Wayne. Y si ves algunas de las películas de John Wayne, había muchas cosas nobles, pero había muchas cosas que no eran nobles. Así que John Wayne y ese tipo de cosas no son el modelo, el prototipo de lo que un hombre debería ser. Luego, si vas al otro extremo, que pareces encontrar en estos días, que es totalmente opuesto a esa persona. Son hombres muy pasivos, delicados, temerosos, y es como si su mentalidad se hubiera roto, y él simplemente se desmorona. Parte de eso debemos darnos cuenta que es un aspecto del juicio de Dios. Un tema claro, se analiza en la contraposición de o vamos con la corriente del mundo o no, o vamos a lo que quiere decir Dios. Dios quiere que los hombres sean hombres y la mujer sean mujer. No quiere decir esto que el hombre sea violento, agresivo y que someta a la mujer a un estado en la cual le quita todos sus derechos. Al contrario, Dios le da derechos y le da potestades a las mujeres tal cual nunca se le dio jamás a una mujer a través de toda la historia. Cuando Jesús habló con la samaritana y que convirtió a montones de personas de Samaria, cuando él se puso a hablar con ella en el pozo, es uno de los ejemplos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en su lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, y ahí viene lo pedido a los cristianos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que son, los que fuimos y lo que nuestras pasiones nos llevaron, Dios nos pide que lo dejemos de lado, que nos desvistamos de ese hombre viejo, despojándolo y renovaos en el nuevo hombre que es según el espíritu de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una nueva vida en Cristo, hermanos y hermanas, gente de YouTube. ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está la homofobia? No hay homofobia, porque todos los pecados son iguales para con Dios. Todos te alejan de Dios y nos piden que nos alejemos. Sí, la homosexualidad, al igual que la ira, la violencia, al igual que el odio, te aleja de Dios y no te lleva al paraíso. Es uno de los pecados a los cuales tenemos que arrepentirnos, ese y todos, y convertirnos a un nuevo hombre, a una nueva mujer, para acercarnos más a Dios. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados y después caminemos nutriendo al Espíritu Santo para alejarnos de nuestros deseos y acercarnos más a Dios.
Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Recuerden lo que dije hace un ratito, dijo la Biblia. Ustedes son templo del Espíritu Santo, al cual está en vosotros, lo cual tenemos que proteger. Y dentro de proteger está no entristecerlo, con lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el ser cristiano. Esa es la espiritualidad máxima que tenemos que ir paso a paso cumpliéndola. Y acá viene un consejo de Pablo y la ley natural. Es necesario estar casado, es necesario tener cónyuge, una cónyuge. Y Pablo, por ejemplo, valga la redundancia, lo pone como ejemplo en sí y lo explica en determinada forma porque él desempeñaba un rol cristiano en el cual se empeñaba minuto a minuto, día a día, más allá del trabajo particular que era coser carpa. Él se dedicaba a Dios plenamente. Pero él decía, si estamos casados, tenemos que desempeñar nuestra atención también en la familia, que es lo más correcto, desempeñar en Dios y en la familia. Pero si querés dedicarte por completo a Dios, bueno, si no querés casarte, está bien. Y era el consejo que decía Pablo, si no quieren casarse, que no se casen. El que quiera casarse, que se case, no peca. Pero estamos hablando entre hombre y mujer, entre mujer y hombre. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Acá es una entrega en relaciones personales, en las relaciones íntimas, donde hombre y mujer, cada vez que tengan ganas de tener relaciones, tienen que entregarse por completo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente la oración. Y volved a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y acá un consejo nos da, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Pablo no se casó nunca. No se manifiesta en los evangelios que tuviera una compañera. Él se dedicaba plenamente a Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera que se quedaran como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor casarse que estar quemando. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que yo les manifestaba, vivimos un periodo de tiempo, después viene la eternidad. Reta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuvieras sin congoja. Los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santas, así en cuerpo como en espíritu, pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para poner los lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Está claro que si querés casarte, te casás, está bien. Si no querés casarte, también está bien. Pablo decía que para él era mejor dedicarse por completo a Dios y no a las relaciones de familia. Si tenés relación de familia, hay que dedicarle tiempo a la familia y a Dios. Son dos cosas que Dios nos pide que le prestemos atención. Eso es la ley natural de la valentía, de ser hombre en la familia, de no ser violento, de amar a la mujer, de la mujer respetar al marido, y eso así está establecido. Pero sin embargo, Jesús en Mateo capítulo 5 dice, si nosotros no podemos llevar adelante lo que establece la Biblia, pero queremos ser salvos, no es esto lo que voy a manifestar algo para hacerlo literal, porque Jesús no manifestó esto. Sí manifestó esto como una interpretación, para que uno lo pueda analizar, no de una forma literal. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tus pasiones, si tus debilidades son las que te hacen caer e ir al infierno, trata de evitar esa pasión. Si tenés, por ejemplo, de alguna forma u otra, algo que te hace volver a los pecados del pasado, elimina eso que te hace volver a pecados del pasado, para poder sí avanzar a la espiritualidad de Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No quiero tirarme como puritano, porque en la propia Biblia dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, dicen los salmos. Aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno. No hay solo uno. Su garganta es sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Está hablando de todos nosotros, así que no me quiero tirar acá como si fuera el mejor de los
cristiano porque no lo soy. Pregúntenle a mi esposa. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruinas y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en esa situación de los seres humanos. Lamentablemente, esa es la situación de seres humanos. Pero por suerte, conociendo esta realidad, nos damos cuenta que somos pecadores. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ellas para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de que somos pecadores. Y gracias a Jesús que murió por nosotros. Y acá está lo del arrepentimiento. Y acá está el derramamiento de sangre. Y acá está el objetivo de por qué Jesús murió en la cruz. El otro día vi un video musical que está muy lindo, que muestran a 3 cantantes donde se refleja que uno de los del medio representaba a Jesús y los otros dos, los dos ladrones, y uno reprochaba a Jesús y el otro reprochaba al otro ladrón, recordando en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado con esos 2 ladrones. Esa música está muy buena, se la recomiendo. Les estoy poniendo en imágenes algo de ella, donde uno de los ladrones le decía, ¿por qué no te bajas si sos Dios? Y él le manifestaba, acá en este final estoy iniciando lo que es la libertad para todo el mundo. Acá en este final de la vida terrenal, estoy dándole la libertad al mundo entero con mi muerte. La muerte de Jesús nos liberó de todos esos pecados y nos justifica ante Dios. Por eso tenemos que ser agradecidos y despojarnos del viejo hombre y agradecer que Jesús murió en la cruz por nosotros. Nos arrepentimos de los pecados, reconocemos que somos pecadores, como todo esto que se manifestó, no hay un solo justo, ni siquiera uno, y agradecemos que Jesús murió en la cruz, porque dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. No es por obras que la gente se justifique, sino por la salvación de Jesús. Todos somos pecadores. Venid ahora, dice en Isaías 1, versículo 18, y razonemos. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Ahí tenés el rol de Jesucristo en tu vida. Cualquiera de los pecados que seas, si el de homosexualidad, si el de lesbianismo, si el de la ira, si el de la violencia, el de mentiroso, el de fornicación, el del adulterio. Por eso Jesús es nuestro Salvador. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor, y ahí retrotraigo lo que dijo Danis al comienzo de este video, demostrando el amor de Dios para con todos, por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Dice Romanos capítulos. Ahora, entendiendo que nos arrepentimos, entendiendo que Jesucristo murió en la cruz, no tenemos que volver a cometer los pecados de antes, tenemos que renovarnos. ¿Cómo vamos a seguir haciendo la práctica del pecado como lo hacíamos antes? Esto, como dijo un video hace poquito que vi, vamos a suponer los homosexuales van al cielo o no van al cielo. Una persona por ser homosexual va al cielo, se arrepintió, dijo que Cristo murió en la cruz ante Dios, pero después siguió siendo y cometiendo ese pecado que está establecido en la Biblia, que es pecado, y siguió siendo homosexual. ¿Realmente se arrepintió? Ahora veámoslo de otra perspectiva. Un homicida, una persona mató a otra, se arrepintió, declaró que Jesús murió en la cruz por él, pero después siguió matando, llegó a la iglesia, mató al pastor, mató al que tiene don de sabiduría, mató al don de fe, al don del amor, mató a la hermana, mató a él, siguió, pero él dijo, yo ya estoy salvo. ¿Dónde está el arrepentimiento de esa persona? ¿Siguió siendo un asesino serial o un violador? Antes violaba, le pidió perdón a Dios, se arrepintió, manifestó que la sangre de Cristo murió en la cruz, pero siguió violando a niños, a gente. ¿Realmente ese es un hombre de Dios? No, nunca se arrepintió. Como dice la palabra, el puerco vuelve a su suciedad y el perro vuelve a su vómito. Nunca dejaron de ser cerdos ni puercos. Por más que manifestaron hechos, en la realidad nunca lo fueron. Y bueno, su camino estará dirigido a la separación absoluta en la eternidad de Dios. Por eso nos pide alejarnos del viejo hombre. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados
bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. De la misma manera también ustedes, considerándose muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentándolo los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. No se dejen dominar por el pecado, sino queden libres con la sangre de Cristo para ser justificados y acercarnos más a Dios. Hablo en términos humanos, sirvamos a la justicia. Por la limitación de nuestra humanidad, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más bien a la maldad. Ofrezcanla ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechabas entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, si se arrepintieron y reconocieron que Cristo murió en la cruz por ustedes y pidieron que su sangre les limpie de su pecado, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Una gran lucha interna. No es fácil despojarnos del viejo hombre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución nos tira Dios? ¿Qué podemos hacer? Pero yo soy meramente humano, dice Pablo, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito de la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me libera de este cuerpo mortal? Gracias, dice Pablo, en su razonamiento, y en el quedar sofocado con el pecado y la idea y la carne, le da gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, que ahí está la solución, que ahí está la respuesta para salir de esa esclavitud, ahí está el caminito corto para dar la libertad a nuestra conciencia y a nuestra vida. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Ya no somos condenados, ya somos salvados, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entreguémonos por entero a la pasión de Cristo, entreguémonos por entero a leer la Biblia y cuál es la voluntad de ella. Entreguémonos por entero a darle la nutrición, darle alimento al Espíritu Santo que está en nuestro cuerpo. Y ahí está la solución. Y ahí está la vuelta. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Es decir, los que quieren seguir con el pecado siguen viendo cosas del pecado, siguen viendo siguen analizando cosas del mundo que en realidad debe fructificar tu alma espiritualmente, te condenan y te mantienen al tanto de este mundo en el que vivimos. Y los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en las cosas del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tu mente, tus ojos tienen que mirar lo espiritual y no lo carnal. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no someten la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, los ojos del alma, los ojos son la puerta del alma. Y lo que miran nuestros ojos, dice la Biblia, es lo que llena nuestra alma. Por lo tanto, tratemos de enfocar todo nuestro ser a lo espiritual. Vayamos a la iglesia, congreguémonos con hermanos, hablemos de Dios, tengamos muchas reuniones de Dios, hablemos de la Biblia con otras personas, oremos, pidámosles ayuda a Dios, bauticémonos, obviamente, arrepentámonos de nuestros pecados, reconozcamos que Jesús murió por nosotros y sigamos por ese camino, porque ese camino que hace llenar al Espíritu Santo, no enojándonos, no envidiándonos, no generando violencia, no haciendo de pecados de carne, inmoralidad sexual. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, a los cristianos les habla, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mora en ustedes. Él levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a su cuerpo mortal por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Abba, Padre. Por tanto, hermanos,
tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Tenemos obligación los cristianos, son las reglas de conducta de la casa de los cristianos. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron el Espíritu de nuevo de la esclavitud del miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, que les alaba a Dios, que les canta en los cánticos en la iglesia. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos la confianza que vamos en el buen camino. Y si somos hijos, somos herederos. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hermanos, luchemos, llenemos al Espíritu con todo lo espiritual habido por haber en esta tierra. No inclinemos nuestra inteligencia y nuestros ojos a las cosas del mundo. Inclinémonos a las cosas que son de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si esto te molestó, que está buscando la libertad y la igualdad de género en esta tierra, lo que nosotros queremos e indicamos que los caminos de Dios son los que están establecidos. Vos tomás la decisión, no nos odies a nosotros, porque nosotros no te odiamos a ti. Seas homosexual, seas un asesino, seas un violador. Pongamos todo eso de los pecados de los que fuimos en su tiempo, mentirosos, idólatras, etcétera, etcétera. Lo que busca Dios es despojarnos del viejo hombre, entremos a la gloria de Dios por medio del arrepentimiento, reconocimiento de la sangre y vivamos cristianamente. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo le enseño a mis hijos, yo les enseño a mis 2 hijos, a Milagro y a Gabriel, que no hay que discriminar a nadie. Si uno se cree siendo hombre o mujer, y si siendo mujer se cree hombre, hay que tratarlo como se trata a todas las personas del mundo. Si una persona se cree caballo, como vimos, si se cree venado, si se cree perro dálmata, o lo que sea, ya ellos, es la decisión de ellos y las consecuencias de ellos. No porque ellos se crean una cosa u otra, vos vas a odiar a las personas. Tenés que tratarlas igual, estamos todos en el mismo camino en la tierra. No odiamos, dejamos la libertad de cada uno. Lo único que manifestamos nosotros como hombres de Dios, lo que establecen las reglas de la forma cristiana de ser. Nunca un pastor, nunca un anciano de iglesia te va a decir que siendo homosexual, siendo violador, siendo asesino, vas a ir al cielo si continúas en ese pecado. Sino que siendo homosexual, siendo asesino, siendo violador, si te arrepentiste de tu pecado y cambiaste, ahí sí vas a ir al cielo. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí tenés el Evangelio, hermanos, hermanas, gente de YouTube. Y aquí termino el video. Espero que no les haya ofendido, porque no es mi intención ofenderla. Espero que haya manifestado de alguna forma u otra lo que la Biblia manifiesta acerca de la homosexualidad. Y dentro de ella, obviamente, englobamos a todos los pecados que manifestamos. No es que se trata de uno en particular, sino de todos. Y sí, la homosexualidad está establecida como un pecado. Dios no le gusta a la persona que peca y hace del pecado una práctica. Pide que se arrepienta y cambie su forma de ser. Y entre en el amor. Y la iglesia en sí, y los cristianos en sí, estar dispuestos a hablar. A Cristo, ¿por qué lo criticaban? Cuando venían los fariseos, los saduceos, mira, come con prostitutas y con escribas y con republicanos. Entonces, hermanos, no es cuestión de apartarnos del mundo, sino que tratar de dar luz a todas las personas que la quieren. Y si una persona por su orientación tiene duda y quiere acercarse, hay que abrirle las puertas y explicarle esto que se manifiesta. Y si le es difícil, pelearla, pedir oración y cubrirlo en amor verdadero del Espíritu Santo, y esa persona tomar su decisión y seguir por el camino, nutriendo al Espíritu Santo que Dios le da después de haberse arrepentido, inclinando su vista y sus intenciones a lo espiritual y alejándose de los malos caminos de la antigüedad. Si tenías amigos que te llevaban por ese otro lado y no quieren reconocer tu cambio de decisión, déjalos y busca amigos espirituales que te pueden abrir y liberar la mano. Usá tus miembros, como dijo Pablo, para la justicia. Capaz que encontrás una pareja, tenés hijos de ese nuevo matrimonio y así dedicás a Dios todo lo que te queda de este poco tiempo de vida que nos toca en esta tierra. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, gracias por verlo. Espero sus comentarios, denle para adelante. Si dije algo que no correspondía bíblicamente, me lo indican. Si quieren agregar, agreguen. Si quieren ofender, ofendan. Si te pegan en la mejilla derecha, de la izquierda, dice la Biblia, acepto todo. Suscríbanse, den like, compartan y bueno, seguiremos unidos en los videos. En los próximos videos voy a tratar temas interesantes también, al igual que como este, voy a tratar el tema
tengo pensado, si Dios quiere, el velo en la iglesia. ¿Qué les parece? Tema delicado también, de todas las iglesias. ¿Qué dice la Biblia con respecto a que la mujer tenga que usar velo en la iglesia? Ese es el tema, si Dios quiere, del próximo video. Abrazo, nos vemos si Dios quiere en el próximo. Dios los bendiga, estamos en contacto.